Bienvenidos a este podcast Diálogos de Prevención. En este programa encontrarás una opinión formal y fundamentada en cuanto a la seguridad y salud del trabajador en las organizaciones. Tenemos la misión de charlar sobre el marco normativo y lo que realmente funciona para generar la llamada cultura de seguridad y salud en las empresas. Acompáñanos en este espacio, ponte cómodo y disfruta junto a nuestros coaches expertos de una amena conversación en pro del trabajo decente y la prevención. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, excelente día para todos ustedes. Es un gusto estar nuevamente aquí para otro episodio más de Diálogos de Prevención, su podcast de seguridad y salud en el trabajo. Y el día de hoy vamos a platicar de una norma muy interesante que es la norma 11 de la STPS, la cual se especifica en el ruido laboral. Y para eso tenemos el día de hoy un invitado nuevo que no nos había acompañado, pero es un gusto tenerlo por acá, el doctor Miguel Betancourt. ¿Cómo estás, doctor Miguel? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo del momento en el que nos escuchen. ¿Qué tal, Inge Dani? Un gusto estar aquí con ustedes, esperando que este día sea muy provechoso y pues dándole justamente a lo que es la norma, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. El doctor Miguel nos acompaña, lo invitamos porque él se ha estado especializando también en el área de ruido, en lo que es la vigilancia a la salud específicamente, así que es por eso que lo invitamos y va a ser muy valiosa su opinión. Ya como es costumbre, nos acompaña también mi colega, el ingeniero Antonio Acosta. ¿Qué tal, Dani? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y bueno, emocionados por hablar un poquito de esta norma, que considero que es muy importante que todas las empresas lo conozcan y que sepan identificar si les aplica o no, porque desafortunadamente nos topamos casos donde dicen que no generan ruido, no les aplica el ruido, y como no han leído la norma, ¿verdad? Pues no saben cuándo sí les está aplicando. Excelente, muchas gracias y buen día. Nos acompaña también, como ya es costumbre, desde Chiapas, nuestro colega, el ingeniero Jaime Durán. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar otra vez platicando de temas normativos. Interesante, como bien comentabas, Dani, condiciones de seguridad e higiene en todos los centros de trabajo donde se genere ruido. Y qué bueno, y la verdad que gusto me da tener hoy también la compañía del doctor Miguel para poder ampliar un poquito el tema desde la perspectiva de salud ocupacional. Así es correcto. Y bueno, eso hemos estado haciendo en los distintos capítulos. Cuando hay un tema de cierta especialidad, pues tratamos de invitar también a personas que amplíen nuestro panorama con sus comentarios. En este caso estoy seguro que así va a ser. Y déjenme platicarles de lo que es el objetivo de la norma, el cual es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido, que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de su exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. El campo de aplicación de la norma es el siguiente. Esta norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo en los que exista exposición del trabajador a ruido. Creo que aquí es importante comentar dos puntos. Primero, del objetivo, que es muy claro, que se trata de establecer las condiciones en los centros de trabajo donde haya ruido. Vamos a ir viendo en el desarrollo del episodio de hoy cómo abordar este tema y cómo en el caso de cuando sí se está generando ruido y además el trabajador tiene exposición a él, se tienen que determinar ciertas medidas de seguridad. Una de ellas puede ser, por ejemplo, la implementación de un equipo de protección personal, la implementación de horarios de trabajo donde estén expuestos al ruido. Bueno, vamos a ir comentando varios de estos aspectos. Y en el campo de aplicación, algo que es muy importante. Menciona que es en los centros de trabajo en los que exista exposición del trabajador a ruido. Es aquí algo interesante de mencionar que
es cuando existe la exposición. Puede haber un ruido, pero puede ser que no haya exposición. También eso lo vamos a estar comentando más adelante. Y bueno, también tiene referencias esta norma con la norma 017-026 para el tema de la implementación del equipo de protección personal y para señalizar las áreas donde se vaya a utilizar ese equipo de protección personal. Pues chicos, el tema de hoy es un tema que muchas veces incluso se presta a malas interpretaciones, como decía Antonio. Va a parecer muy interesante platicar de eso, Toño, cuando sí, cuando no, porque nos ha tocado ver situaciones, por ejemplo, donde nos exigen un estudio, ¿no? Y a veces parece que ni siquiera aplica. Sí, fíjate que, bueno, viene más adelante en el contenido, pero qué tan importante es que la empresa tenga identificado cuál es el nivel de ruido que están generando, ¿no? Porque al final de cuentas nos hemos topado, como tú bien lo mencionas, casos donde existe maquinaria que está generando 90, 95 decibeles o más. Sin embargo, no hay personal ocupacionalmente expuesto, o sea, no hay gente que esté percibiendo ese ruido. Entonces, ahí tienen que saber identificar que si no lo perciben o no les afecta, pues no les estaría aplicando, con una justificación muy importante que viene ahí en la norma. O viceversa, hay gente que comenta que no están generando ruido y no tienen ninguna forma de justificar que no generan. Ahora sí que la única manera, pues, de poder determinar si generas o no es teniendo por lo menos un reconocimiento, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante de las partes que lo componen y cuáles son los valores que se tienen que establecer para indicar si la empresa le aplica la norma 11 o no lo aplicaría. Muy bien, totalmente de acuerdo. Y me gustaría hacer un comentario sobre la definición de lo que es sonido y lo que es ruido. Creo que sería algo importante para ir entrando en materia. Sonido es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Y cuando hablamos de ruido son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Y aquí hay algo bien interesante y es que no todo lo que nosotros percibimos necesariamente es ruido, sino aquí está hablando la definición de que cuando hay ruido se trata ya de un nivel de presión acústica que en combinación con el tiempo de exposición puede llegar a ser nocivo a la salud de los colaboradores. Y entrando ya en materia, en lo que es la norma nos pide en primer lugar mostrar a la autoridad del trabajo cuando ésta sí lo solicite la documentación que la presente norma le obligue a elaborar o poseer. Eso es algo que es común en las demás normas también. Y ahora sí, como bien comentaba Antonio, está hablando en el siguiente punto, que es el 5.2, de contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo, donde haya trabajadores y cuyo nivel NSA sea igual o superior a 80 decibeles, incluyendo sus características y componentes de frecuencia conforme a lo establecido en los apéndices B y C. ¿Qué tan importante es realizar el reconocimiento, Jaime, en un centro de trabajo? Sí, pues es súper importante. La verdad es que en muchas ocasiones se llega a considerar, pues digamos con pura percepción, que a que hay ruido, ¿no? O que el centro laboral tiene áreas donde se genera ruido. Sin embargo, cuando hacemos un reconocimiento, pues es tan claro el hecho de salir con el equipo, ¿no? Con el sonómetro, hacer un recorrido a las instalaciones, a cada una de las áreas, y en este recorrido en donde encontremos niveles iguales o superiores de 80 decibeles A, es donde nosotros podemos empezar a considerar que ahí es donde podemos encontrar realmente el ruido, ¿no? Para poder hacer un estudio completo de la norma. Entonces sí, yo los invitaría de entrada a que estos reconocimientos se hagan siempre y se hagan de manera preliminar para poder tener la certeza de que ahí es el lugar en donde se está generando el ruido. Muchas gracias, Jaime. Sí, fíjate, Jaime, eso es de lo más importante con lo que se comienza la norma,
elaborando lo que viene siendo el reconocimiento. De entrada, para saber si tenemos valores de 80 decibeles hacia arriba, ¿no? También para identificar qué tipo de ruido estábamos ahí percibiendo, si hay ruido estable, inestable o impulsivo, ¿no? Entonces, importante que en el reconocimiento se tenga y se identifique. Como lo vimos o en parte de las definiciones, lo manejamos ahí. Recuerden que cuando hablamos de un ruido estable, estamos hablando que se está comportando con una variación de 5 decibeles o menos. Entonces, eso es el comportamiento de un ruido estable. O sea, tengo 80, tengo 84.9, tengo 78, etcétera, ¿no? No varía de esos 5 decibeles. Cuando ya hablamos de un ruido inestable, estamos hablando que ya su variación es de mayor a 5 decibeles. Entonces, puedo tener 80, puedo tener 86, puedo tener en otra medición 87, puedo tener 74. Entonces, me varía más de 5 decibeles, o puedo tener también un ruido impulsivo, que en el ruido impulsivo pues viene siendo un ruido inestable, ¿verdad? Con una duración menor a un segundo. Entonces, todo esto tiene que formar parte de mi reconocimiento para que yo tenga identificado si mi nivel sonoro, ¿verdad?, es superior a los 80 decibeles o es inferior, y también identificar qué tipo de ruido estoy percibiendo, si es estable, inestable o impulsivo. Aquí, si me permites agregar, Toño, también muy importante, yo creo que es no creo, está definido totalmente en lo que es la norma, es la piedra angular, tanto el reconocimiento como la evaluación, y prácticamente de ahí van a partir justamente todo lo que son las demás medidas o todo lo que son los demás puntos. Evidentemente, si uno no tiene un área de trabajo en donde se genere ruido, no se aplica porque no hay personal ocupacionalmente expuesto, muchos de los puntos que están aquí pues evidentemente tampoco van a tener que cumplirse. A partir de ahí es justamente de donde se generan lo que son las recomendaciones para la vigilancia de la salud. Entonces, muy, muy importante este apartado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante comenzar con este reconocimiento y poder identificar en primer lugar si me aplica el cumplimiento de la norma. Es importante utilizar para hacer este reconocimiento el poder utilizar un equipo que sea un sonómetro normalizado. ¿Y qué es esto? Es un equipo que cumpla con las normas, ¿no? Que cumpla con la norma 11. Y la importancia de esto viene de que muchas veces cuando no utilizamos un equipo que esté normalizado, que no esté calibrado, muchas veces podemos tener resultados pues que no son certeros y que nos pueden dar una mala lectura de la situación. Recuerden que en este caso estamos hablando de la salud de nuestros colaboradores. Entonces es muy importante que podamos hacer esta evaluación con un sonómetro normalizado. En caso de que yo en mi empresa no tenga un sonómetro normalizado, pues invitar a un organismo a que me haga esta medición y que utilice los equipos correspondientes y de preferencia que este organismo esté acreditado para poder garantizar estas mediciones que está realizando. El hacer el reconocimiento es un tema preventivo totalmente. Es un tema en el cual lo que nosotros deseamos evitar nuevamente son el que los trabajadores vayan a tener estos daños. Y aquí me gustaría comentar con el doctor Miguel acerca de algunas de las consecuencias que tiene el que los trabajadores estén expuestos al ruido, ¿no? Creo que es algo interesante porque parte del tema de la norma es verificar, de hecho es el punto 5.3 de la norma, verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición de ruido establecidos en el apéndice A. En ningún caso debe haber exposición sin equipo de protección. En ningún caso debe haber exposición sin ningún equipo de protección personal auditiva a más de 105 decibeles. Entonces aquí la importancia de que no haya esa exposición. Me gustaría preguntarle aquí al doctor Miguel que nos platique un poquito acerca de las posibles consecuencias que existen cuando el personal se expone al ruido.
Excelente. Bueno, aquí muy importante dejar en claro con referencia a lo que es el ruido, que como ya vimos, va a tener varias diferencias con base al tiempo de exposición. Entonces, probablemente si nos exponemos a lo mejor a un ruido súbito con una cantidad de decibeles muy alta, muy probablemente la alteración sea aguda. Entonces aquí vamos a tener dos tipos de alteraciones, agudas y crónicas, ¿sale? Las alteraciones agudas van a ser sobre todo con afectación a lo que es la capacidad de audición, ¿sale? Esto va a ser muy comúnmente identificado sobre todo ante, por ejemplo, alguna explosión en donde se genere alguna alteración física, lo que es la membrana timpánica, y esto genere también a su vez una disminución en la audición. Posteriormente podríamos encontrar también lo que son las alteraciones crónicas, las más comunes. Dentro de las alteraciones crónicas, lo que más nos podría llegar a interesar, obviamente hablando de la misma norma que es de ruido, sería una hipoacusia, ¿sale? La hipoacusia va a ser la disminución también en la percepción de los sonidos. Esta hipoacusia va a tener ciertas características porque en un inicio, después de lo que es la exposición crónica al ruido, se va a generar una disminución sobre todo en lo que se le denomina los rangos del habla o los rangos hablados. Entonces las personas van a tener dificultad para percibir lo que son las charlas, las pláticas, y eso es lo primero que se va a generar, ¿sale? Después tenemos a lo mejor otras alteraciones, no menos importantes, pero menos relacionadas, ¿sale? ¿Qué significa esto? Que no son determinantes o el ruido no es un factor determinante para que se susciten, ¿sale? Okay. Como cuáles pueden llegar a ser desde diabetes, hipertensión, el mismo estrés te va a generar justamente alteración en el sueño. Entonces muchas de esas cosas pueden llegar a presentarse a lo largo del tiempo. De hecho, se ha visto que en lo que son las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, si me permiten agregar, cuando se produce ruido que comúnmente se ha identificado en las áreas de enfermería, en los aparatos, se genera una alteración justamente en los parámetros vitales de las personas que se encuentran ahí internadas. Así de relevante justamente puede llegar a ser la afectación del ruido. Entonces sí son variadas, las principales van a ser justamente las afectaciones a la audición. Muchas gracias, doctor. Y bueno, es importante que también platiquemos, ¿no?, de que hay consecuencias del tener esta exposición. Creo que una prioridad al hacer el cumplimiento de esta norma debe ser, obviamente, el evitar que nuestros colaboradores tengan estas afectaciones. Y una de las medidas que se llega a proponer, no en todos los casos, pero sí se llega a proponer, es el proporcionar el equipo de protección personal auditiva, de acuerdo a lo establecido en la norma 17. No sé si recuerdas, Jaime, platicamos en el episodio pasado acerca de la jerarquía en cuanto a las medidas de protección en la gestión de los riesgos. Y nuevamente volvemos a tocar el tema del equipo de protección personal en esta norma, y me gustaría saber tu opinión acerca justamente de cuando ya llegamos a proporcionar el equipo de protección personal en la norma 11. Sí, Dani, pues mira, definitivamente creo que cuando hemos estado en lugares donde se genera ruido, ¿no? Y lo comento para la mesa, tenemos o sentimos la necesidad y también sentimos el correcto uso, el por qué es necesario el uso de este equipo de protección personal. Encontramos estas áreas con 80 decibeles o más y nosotros nos podemos dar cuenta de manera, pues ahora sí que auditiva, el por qué es necesario utilizar los tapones o las conchas o lo que sea necesario por diferentes causas. Por ejemplo, el poder mantener algún tipo de conversación entre personas en estas áreas
sería imposible, ¿no? Sería muy, muy complicado sin el uso del equipo, porque tiene un índice de atenuación, ¿no? Del ruido que se está generando en el momento o en el lugar, y si no lo estuviéramos utilizando tendríamos que estar gritando, ¿no? Por ahí sí estaríamos manteniendo una sensación, ¿no? De sordera, como luego le llaman, ¿no? De escucho ruido todo el tiempo, más aparte estoy gritando y salgo del área, pues definitivamente ya tendría que estar gritando todo el tiempo o pedirle a la gente que me grite para seguirlos escuchando, ¿no? Y aparte, también tiene un uso bien clarito, que es el hecho de poderse concentrar en las tareas, ¿no? Que eso también es algo importante, puesto que un área con mucho ruido, ¿no? O donde el ruido sea todo el tiempo, pues no nos deja tener una concentración correcta hacia la tarea que se está desempeñando, ¿no? Entonces, también, ¿no? Podemos percibir ahora sí que la tarea de una manera más adecuada, más aparte podemos comunicarnos con otras personas de una forma más sencilla, y obviamente pues evitamos, como decía el doctor por ahí, síntomas agudos, ¿no? Como dolor en tímpanos, dolor al estar percibiendo este ruido, y la sordera que yo les decía, entre otras cosas, ¿no? Sin embargo, creo que en estos casos el equipo de protección personal, si aún es evidentemente en esta categoría de controles, pues sería la última barrera, pues sí es una última barrera súper importante para poder conservar nuestra audición. Sí, sí, sí. Sí, ¿y qué tan importante entonces viene derivado de todo esto, Jaime, verdad? Que se tenga lo que viene siendo un estudio de ruido, porque como bien lo maneja el numeral, se debe de proporcionar el equipo de protección a todos los trabajadores con un nivel de exposición de 85 decibeles o más. Entonces, muchas empresas, al no tener un estudio de ruido, no saben cuánto están emitiendo o cuánto percibe el trabajador. Por tal motivo, a veces pues no tienen o no les proporcionan ese equipo de protección, o viceversa. En ocasiones las empresas están proporcionando equipo de protección sin antes hacer un estudio de ruido. Entonces, algo muy importante que dentro del estudio va es de que se debe de identificar de acuerdo al NRR, que es el nivel de reducción de ruido que viene en la ficha o viene en el empaque del protector auditivo. Se calcula y se determina cuánto está en total reduciendo, ¿no? El ruido que está percibiendo el trabajador. Entonces, ahí es tan importante que la empresa realice por lo menos o empiece con el reconocimiento. Si no tiene valores superiores a los 80 decibeles, pues ya nos queda claro, ¿no? Pues no te estaría aplicando la norma 11, pero tengo cómo justificar de que no tengo valores superiores a los 80 decibeles. Ahora, si ya tengo valores por arriba de los 80 y ya estoy teniendo áreas con valores superiores a 85 decibeles, bueno, ahora todo el personal ocupacionalmente expuesto a esas áreas donde hay 85 decibeles o más, ya es obligación del patrón proporcionar entonces equipo de protección personal a todos los trabajadores involucrados, ¿no? Y es importante ahorita que hablamos un poquito del equipo de protección, pues recomendarle a las empresas de que si tienen valores de 85 más, pues adquieran el EPP acorde a las necesidades y características de cada trabajador, porque tenemos, por ejemplo, tapones auditivos, como lo han visto, que parecen de espuma, otros que son como de plástico, y tenemos también las conchas auditivas, ¿no? Entonces, en ocasiones el nivel de reducción suele ser el mismo, pero es importante ahí que pues, la empresa vea también las características del trabajador y determine, por ejemplo, ¿no? En qué área están, si yo le doy conchas, si le doy tapones, no le estaré generando más incomodidad, a lo mejor son más cómodas los tapones y tienen el mismo nivel de reducción. Es importante ver todos estos factores también a la hora de adquirir el EPP. Sí, es correcto, estoy de acuerdo, y además porque muchas veces volvemos al tema cultural, ¿no? Y el hecho de que a veces hay gente que se resiste al uso del equipo, ¿no? Sobre todo cuando el equipo le incomoda.
Y eso pasa muchas veces cuando no podemos hacer en primer lugar o no logramos hacer en primer lugar una evaluación de los riesgos, y en segundo lugar también lo que comentábamos justamente el episodio anterior, ¿no? El poder tener un análisis para identificar el equipo de protección personal. Esto va muy de la mano con lo que estamos comentando, el hacer el análisis para identificar el equipo de protección personal y utilizar la información obtenida durante la evaluación del ruido en nuestro centro de trabajo para poder determinar qué tipo, o sea, lo que comentaba el ingeniero Antonio, ya sean conchas, que pudieran ser unos tapones, ¿no? Hay de calidades, hay de algunos desechables, hay otros que ya son reutilizables, ¿no? Y que podamos elegir los correctos, que sean cómodos y que además puedan atenuar lo que es el ruido. Y hablando del tema de la gestión, nuevamente la gestión del riesgo, recordemos sin hacer de menos lo que dice la norma acerca de proporcionar el equipo. Recordemos que siempre debemos priorizar eliminar el riesgo. Es decir, si estamos encontrando que se presenta ruido en mi centro de trabajo, siempre la primera acción que debemos de intentar es eliminar ese ruido. Si es un equipo que quizás está generando ese ruido y existe la posibilidad de eliminar ese equipo o sustituirlo por uno que ya no haga el ruido, es el hacerlo como prioridad antes de brindarle un equipo de protección personal al colaborador. Si es posible antes de eso que podamos utilizar una medida de ingeniería, por ejemplo, un aislamiento acústico o una cabina acústica donde podamos aislar el ruido, esa pudiera ser otra opción. Si tenemos esa opción y es factible, hacerlo antes también. Si podemos utilizar una medida administrativa como evitar que el colaborador tenga acceso al área del ruido, o sea, evitar la exposición, hagámoslo antes, ¿ok? Y en último lugar, cuando ya no tenemos alguna otra opción, entra lo que es el poder utilizar este equipo de protección personal. Creo que es importante que lo platiquemos porque en esto que es la gestión del riesgo justamente, siempre hay que pensar de manera preventiva y siempre tratando de reducir al máximo la exposición. Y después justamente viene el tema de lo que es el programa de conservación de la audición y que aplica en las áreas del centro de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a 85 decibeles o más. Me gustaría que nos platicaras, antes de pasar a esta parte, ingeniero Antonio, me gustaría que nos platicaras el proceso de la evaluación del ruido. Creo que sería interesante que nos hicieras una reseña de lo que es este proceso para que nuestro auditorio conozca, desde dónde comienza más o menos, que pudiera ser del reconocimiento, ¿no? Y poderles hacer una reseña de esta evaluación. Sí, pues mira, primero efectivamente, como toda norma, todo estudio, empezamos con lo que es un reconocimiento, con lo cual nosotros llevamos el sonómetro integrador. La norma maneja que te da, creo que la opción de tipo 1, tipo 2, y ahí te dice con filtro de banda de octavas, ¿no? Bueno, en nuestro caso puede ser integrador o no integrador, pero pues comúnmente, o al parecer ya la mayoría de los sonómetros son sonómetros integradores. Entonces, pues se realiza un reconocimiento, entonces, un recorrido por el centro de trabajo con el sonómetro en respuesta rápida, ponderación A, y vamos buscando y vamos identificando aquellas áreas donde pues efectivamente encontremos valores de 80 decibeles o más. Entonces, vamos en nuestra hoja de campo, vamos registrando los valores. Y ya determinamos, podemos dividir las áreas, podemos dividir por puesto fijo, ¿no? Pero eso eso se va a determinar a partir del reconocimiento. Entonces, si yo voy a la empresa y con mi sonómetro integrador no encuentro valores arriba de los 80 decibeles, de 80 estoy encontrando puro valor de 79 hacia abajo, digamos, hasta ahí termina mi parte como empresa, ¿verdad? La parte de medición del ruido. Entrego mi reporte y digo, ¿sabes qué? En la empresa el ruido detectado fue estable, inestable, impulsivo.
y solamente se encuentran valores de 79.5 hacia abajo, o sea, la empresa no está llegando a los 80 o más. Entonces, solamente se queda en un reconocimiento y de esta manera, pues la empresa tiene cómo justificar de que se elaboró un reconocimiento y la empresa no está generando valores de 80 decibeles o más. Ahí abro un paréntesis solo para hacer una recomendación y te dejo continuar. El recomendar a las empresas que al hacer este reconocimiento, invitando a un organismo que esté acreditado, como bien comentó el ingeniero Antonio, ya de esa forma tú puedes dos cosas. Una, saber si te aplica o no te aplica. Y dos, en caso de que no te aplique, tienes una justificación técnica con un equipo calibrado donde tú ya estás dando, pues de alguna manera, testimonio de que no te aplica la norma y por lo tanto no tendrías que hacer el siguiente cumplimiento. Un tip es, si tú no estás seguro si tienes o no, mejor haz el reconocimiento y así te evitas de que puedas tener una sanción, ¿no? Así es. Ya con eso tenemos entonces justificado de que la empresa no genera niveles o no tiene niveles de 80 decibeles hacia arriba. Es solamente de 79.9 hacia abajo. Entonces, resulta que entonces si tenemos áreas donde hay valores por arriba de los 80 decibeles. ¿Qué es lo que se procede? Pues primero es identificar qué tipo de ruido es el que se está percibiendo, si es estable, inestable o impulsivo. Derivado de esto, ya ahora sí con el sonómetro integrador realizamos las mediciones correspondientes. Hay diferentes métodos para medirlo. Tenemos como prioridad de área, gradiente de presión o puesto fijo de trabajo. Entonces, dependiendo cada característica del centro de trabajo, es el método que se va a elegir. Ya eligiendo el método, ahora sí vamos a medir lo que es el nivel sonoro continuo equivalente, también dependiendo si es ruido estable, inestable o impulsivo. Por ejemplo, el nivel sonoro continuo equivalente, si es ruido estable, vamos a tomar ahí, si no me equivoco, son 10 lecturas y cada lectura se va a estar tomando con el sonómetro integrador aproximadamente cada 30 segundos. Ya que se toman todas las 10 medidas, podemos tomar ahí mismo ahora el NPA, que vamos a medir el nivel de presión por las bandas de octavas que estamos tomando. Entonces, el nivel sonoro continuo equivalente lo tomamos cuando es ruido estable, en la hora que comencemos y posteriormente a las 2 horas, es la segunda medición. Si fuera ruido inestable, la única diferencia que es de que al momento de tomar, o que yo tomo mis 2 lecturas en el ruido estable, en el ruido inestable son 3, ¿no? Es la única diferencia. Y el NPA pues va a ser solamente 1 para el ruido estable y 2 para el ruido inestable. Entonces, ya con esto, ¿verdad? Ya tomo mis lecturas. Ahora sí, el siguiente paso es, se hace un vaciado, un concentrado, en donde pues todos los datos obtenidos o medidos se van a aplicar con las fórmulas correspondientes. Y de esta manera podemos ya por cada punto identificar bien cuál es el nivel sonoro continuo equivalente y cuál es el nivel de presión acústica, así también como nosotros solicitamos lo que viene siendo la ficha técnica del equipo de protección para obtener el nivel de reducción de ruido. Y de esta forma también mostrarle en un informe cuál es el nivel de reducción que está teniendo con relación a las mediciones que se obtuvieron en ese punto. ¿Okay? Y con esto, pues prácticamente a grandes rasgos es lo que se estaría haciendo durante ya la evaluación del ruido. Muchas gracias, ingeniero, muy interesante. Y bueno, el hacer esto nos brinda información. Finalmente, esta información, este conocimiento nos va a permitir hacer una toma de decisiones, ¿no? Y aquí ya llegamos a un punto donde ya tenemos identificado que sí nos aplica el ruido. Ya hicimos una medición, ya tenemos incluso el nivel de reducción de ruido, tenemos tema de equipo y aquí es donde entra, me gustaría que nos platicara el doctor acerca de el programa de conservación de la audición. ¿Qué contempla un programa de conservación de la audición, doctor Miguel? Ok, perfecto. Del programa de conservación de la audición, en suma, o sea, aparte de lo que menciona ya el ingeniero Antonio, también se debe contemplar lo que es el equipo de protección personal, ¿sale? Algo de lo que ya hablábamos. Además, con base a lo que es justamente la norma, también te pide la capacitación y el adiestramiento. En muchas ocasiones vemos que se otorga así el equipo de protección personal,
que independientemente de que a lo mejor se adopte o no, vemos muchas batallas también con base a la técnica de colocación. Y es aquí justamente también donde puede llegar a entrar en la capacitación y el adiestramiento, ¿vale? Además de todo lo referente a la norma, que la norma también te pide que se les comente al personal expuesto al ruido lo que son las afectaciones o posibles afectaciones a su salud con dependencia justamente a la exposición a ruido. Muy importante entonces ese cuarto componente. El quinto componente ya sería propiamente lo que es la misma vigilancia a la salud y posteriormente el control y la documentación correspondiente. Con base ya propiamente a lo que es la vigilancia a la salud, lo que se debe de realizar justamente es, esto va más como recomendación, no es un apartado normativo como tal, o algo obligatorio, por decirlo de alguna manera, sino una recomendación. Se recomienda que todas las personas expuestas justamente a este ruido se les realice justamente una historia clínica de entrada, ¿sale? Aquí viene la diferencia justamente entre qué se debe de realizar y por quién se debe de realizar, que es tal vez el apartado más relevante. Con base a la vigilancia a la salud podemos tener justamente a alguien que se le denomine conservacionista auditivo o un profesional médico, ¿sale? Estos dos van a tener dos diferentes funciones. Por cuestión de, a lo mejor, practicidad, el conservacionista auditivo puede no ser propiamente del área de la salud. Eso es muy, muy importante, un tema muy importante. ¿Por qué? Porque esta persona, a pesar de no ser del área de la salud, puede llegar a estar adiestrado en ciertas competencias que le permitan justamente recabar datos para que el profesional médico secundariamente haga una interpretación de esos datos, ¿sale? Entonces, si tú no tienes como tal un médico en la empresa, no es necesario como tal que lo contrates a menos de que sea alguna cuestión normativa. Pero con base justamente a este apartado no es como tal necesario, ¿sale? El conservacionista, entonces, ¿a qué se va a dedicar justamente en la vigilancia? Debe hacer un cuestionario audiométrico para empezar. Este cuestionario audiométrico prácticamente es un checklist. Hay que determinar cómo se encuentra el colaborador. ¿Cuáles son las condiciones que tiene justamente al momento de llegar a realizarse una audiometría? Previo a la audiometría también hay que hacerle recomendación, sobre todo cuando es un examen inicial, una audiometría inicial que se pretende realizar a este colaborador, que tenga un descanso, sale un descanso auditivo. Este descanso auditivo puede llegar a variar a lo mejor de literatura a literatura, pero aquí lo vamos a tomar con base justamente a esta referencia, que son 14 horas de descanso auditivo. Muy importante también, sobre todo este último punto, porque en muchas ocasiones a lo mejor sí el personal puede llegar a tener alguna alteración a la salud secundaria justamente a una exposición de ruido, pero puede llegar a ser incluso no ocupacional, o si es ocupacional puede llegar a ser en otro lugar, justamente en otro centro de trabajo y no precisamente en donde nosotros nos encontramos. Entonces hay que darle ciertas indicaciones y pautas para que pueda llegar a realizarse justamente esta audiometría. Como parte también de lo que es el cuestionario audiométrico, también se le tendría o se le debería de realizar justamente una indagación o una investigación sobre sus antecedentes y exposiciones, por ejemplo, a medicamentos, sustancias o incluso alguna enfermedad que tuviera en ese momento que pudiera llegar a afectar justamente lo que son los resultados de las pruebas audiométricas. Otra de las funciones del conservacionista auditivo va a ser justamente realizar la audiometría. Su capacidad o su principal capacidad va a ser justamente realizar ciertas mediciones con base a las audiometrías para cada colaborador y tal vez no poderlas interpretar, pero sí distinguir a lo que son las audiometrías problema. Se le denomina entonces audiometrías problema aquellas que se encuentran fuera de lo normal. Una vez que ya se distingue justamente por lo que es el conservacionista auditivo, el personal de la salud ahora sí ya puede llegar a hacer la interpretación, ¿sale? Entonces, ¿cuáles van a ser entonces las funciones del personal de la salud o el profesional de la salud? Puede llegar a ser prácticamente las mismas funciones justamente que hace el conservacionista auditivo, pero además le va a dar interpretación justamente a todos estos resultados. Y esto también va con base al apartado de la vigilancia a la salud que compete al programa de conservación de la audición.
Con base al control ya estaríamos viendo justamente cuestiones ingenieriles o administrativas que se platicaban previamente. Aquí a lo mejor con base a la norma viene un poquito desplazado después de la vigilancia, después de lo que es del equipo de protección personal, pero recordemos que después justamente de lo que es el reconocimiento y evaluación, lo secundario va a ser justamente las medidas de control, ¿sale? Es lo más relevante, de nada nos va a servir que a lo mejor sigan ahí justamente esas emisiones de ruido, exponiendo justamente al colaborador, que nosotros batallemos dándole doble equipo de protección personal, incluso algunas veces, si de todos modos no se generan justamente estas medidas de control. Y el último apartado, como ya lo veníamos mencionando, es la documentación. Siempre se debe tener justamente todas estas mediciones durante un mínimo de 5 años, ¿sale? Todas estas documentaciones, desde lo que se le aplica al colaborador, las mediciones de ruido, cuando menos 5 años. Eso va a ser lo que componga propiamente lo que es el programa de conservación de la audición. Y como ya lo mencionábamos, este programa no es como tal tan necesario que haya alguien como tal, un médico realizándolo. Alguien más puede llegar a realizar apartados de él sin ningún inconveniente. Excelente. El programa obviamente lo estaríamos elaborando anualmente. ¿Es correcto? El programa como tal, como son varios componentes, va a depender mucho de los resultados que se tengan como tal del ruido. Entonces, un apartado que es el propio informe, que son los primeros 2 apartados, el inciso A y el inciso B, se tendría que ver con base justamente a lo que es el análisis del ruido, el informe del ruido. Y secundariamente, anualmente o semestralmente, dependiendo de la exposición que se tenga, con base también a esas evaluaciones, ya se determinaría lo que son las prácticas de las audiometrías. La otra pregunta, las audiometrías, ¿cada cuánto tiempo se recomienda realizarlas? Personal que está expuesto de 80 a 84 decibeles se le va a recomendar hacerlas anualmente, mientras que aquel que se exponga a 85 más va a ser semestralmente, justamente tratando de equivocarse en favor o en pro del colaborador, ¿no? Que es muy importante esta información. Muchas gracias, doctor. Acá me gustaría escuchar, Jaime, un poquito de tu opinión. Tú tienes mucha experiencia en lo que es la gestión de los riesgos. Has tenido la oportunidad de manejar también un buen volumen de colaboradores y gestionar justamente estos temas, tanto lo que es el tema de la cultura, el equipo de protección, incluso también participar en lo que es la gestión del programa de conservación. Por ahí platícanos un poquito de tu experiencia, por favor, en la importancia que tiene la implementación de este programa, el cómo se gestiona y el impacto que tiene en el ambiente laboral, por favor, Jaime. Sí, fíjate que hay medidas técnicas que se pueden llevar a cabo, ¿no? O sea, creo que son complementarias totalmente junto con la vigilancia a la salud de los trabajadores. Medidas técnicas que nosotros deberíamos estar pendientes de ellas y tenerlas presentes. Por ejemplo, hablamos de los mantenimientos, ¿no? Todos los mantenimientos que se le pueden realizar a las fuentes generadoras de ruido. Parece mentira, pero hay ocasiones en las cuales un buen mantenimiento nos ayuda a reducir, ¿no?, el ruido de alguna fuente generadora, por ejemplo, una máquina instalada, un equipo, ¿no? Entonces, llega a suceder que este ruido es generado por un mal mantenimiento y al contrario de empezar a dotar de equipo de protección y tal, con un buen mantenimiento podemos empezar a reducir este ruido, ¿no? Otra de las situaciones, como hablábamos en la gestión de riesgos, pues es la sustitución o la modificación de estos equipos, ¿no? O sea, es decir, oye, ¿podemos sustituirlo por una máquina que genere menos ruido? Sí o no, ahí se empiezan a tomar las decisiones, ¿no? Y esto, pues, en todo caso, tiene que atender al cuidado de la salud de los trabajadores y las personas que ahí laboran, así como también, pues, la productividad, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones son inversiones que no debemos descartar y no debemos dejar de lado para favorecer, pues ahora sí que la conservación de la audición. ¿Qué otras circunstancias, de acuerdo a la experiencia, les podría yo compartir? Pues la reducción, ¿no?, de tiempos, ¿no? También ya por ahí Toño platicaba un poquito
de los límites máximos permisibles. Hay una tablita en la norma que te dice cuánto tiempo de exposición puedes tener de acuerdo a los decibeles que ahí se encuentran. Sin embargo, también hay que tomarla en consideración junto con pues reducir, ¿no? Las fuentes generadoras de ruido. Es decir, hablamos de sustitución o modificación, pero también podemos hablar de reducción. O sea, es otra de las claves que nosotros podríamos utilizar para generar menos ruido en un centro de trabajo. Y hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, distribución de planta, ¿no? O sea, es decir, en muchas ocasiones con una reingeniería de cómo está instalada la planta, podemos focalizar las áreas en las cuales se va a generar ruido, y en un momento dado es, oye, si en mi proceso no requiero que la persona ingrese a esta área, la conservo, ¿sí? O sea, conservo a la persona o la limito de esta área de ruido o de riesgo auditivo, pues entonces podríamos redistribuir la planta de tal manera que la persona no tenga contacto con esas áreas. Acondicionamiento acústico, ¿no? Por ahí existen las paredes acústicas, por ahí existen algunas circunstancias que se pueden instalar en nuestro edificio que pueden ayudar a limitar también esta sensación de ruido, ¿no? Las cabinas, como bien comentaban hace rato con el doctor, ¿no? Todo lo que son estos materiales envolventes, vaya, hay ciertas circunstancias que sí se pueden implementar y que en un momento dado tampoco significa que vayamos a hacer grandes inversiones o inversiones que vayan a modificar completamente nuestro proceso, ¿no? Entonces, también pensar en ello junto con equipos de protección, señalización, ¿no? Fíjense que haciendo un recorrido en planta, una vez me encontré un señalamiento que decía, en esta área hay más de 90 decibeles. Y a mí me llamó mucho la atención porque las personas que ahí laboraban no lo sabían. Yo le pregunté al dueño del área, le dije, oye, ¿ya sabías que hay más de 90 decibeles en esta área? Y me decía, no, ¿cómo lo puedo saber? Y le digo, bueno, probablemente ya se les hizo un estudio aquí, ¿no? ¿Y qué significa? Hay una tablita de límites máximos permisibles de exposición al ruido, y te dice que si tienes 90 decibeles, pues puedes estar máximo 8 horas, pero aquí dice que hay más de 90. Si fueran, por ejemplo, 93, de acuerdo a la tablita, son 4 horas, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo estás laborando en esta área? Y él me decía, no, pues por lo menos 8 horas. Entonces le digo, ojo con eso, porque sí es importante el conocer realmente cuántos decibeles se están generando aquí, para saber cuánto tiempo puedes estar laborando aquí con el uso del equipo de protección personal y cuidar tu audición, ¿no? Entonces sí, Dani, todo el tema de controles, todo el tema de la gestión, pues viene de la mano con la conservación de la salud de los trabajadores, todo lo que se pueden implementar y que a final de cuentas pues tiene que ser a favor de las personas. Muchas gracias, Jaime. Otra pregunta, ¿cómo abordarías el tema? Otro de los puntos de la norma, y es el último de las obligaciones del patrón, es el informar a los trabajadores acerca de los riesgos justamente que genera el ruido, ¿no? En nuestro centro de trabajo, es decirles que ya tenemos ruido y que estas son las consecuencias. ¿Cómo abordarías tú este tema? ¿Cómo se los harías saber a los colaboradores? Sí, mira, primero que nada saber que tienen que ir dirigido a todos los trabajadores que están expuestos a 80 decibeles o más, ¿no? O sea, desde ahí ellos ya son propensos a recibir esta información. ¿Qué es lo que tenemos que decirle o bajarle a la gente? Temas como los efectos a la salud, ¿no? ¿Cuáles son los efectos contrarios que pueden de alguna manera llegar a repercutir en su salud, ¿no? Como comentaba el doctor Miguel desde el principio, ¿no? Pueden ser agudos, pueden ser crónicos, y sobre todo saber cuáles son los niveles máximos permisibles en sus áreas también. O sea, es importantísimo, como el ejemplo que les acabo de platicar, qué medidas de protección van en un momento dado a implementarse en estas áreas para que ellos las conozcan
y sobre todo ya en el día a día saber cuáles son las instrucciones de uso, de cuidado, de mantenimiento de los equipos que se les va a dotar y por qué sí los tienen que utilizar y por qué sí los tienen que cuidar y qué hacer en caso de no contar con ellos o que se lleguen a dañar o los lleguen a perder o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos abordar? Yo creo que tiene que ser una capacitación o entrenamiento inicial, como en todo caso. O sea, hablamos de cuando la persona ingresa a laborar en el área, ¿no? Es nuevo o es de reciente contratación, hay que darle este entrenamiento inicial, hay que estar dando soporte o estar dando refresh por ahí de este entrenamiento y de esta información cada cierto tiempo. Se recomienda que por lo menos te toque una vez al año o dos, dependiendo de cuáles sean los riesgos dentro del área. Y estas capacitaciones o estos entrenamientos, pues sí, se considera que deben ser de la mano o tienen que ser llevados por gente que conozca del área, ¿no? Que sea, pues no sé si llamarla experta, pero sí conocedora del área, conocedora de los riesgos, conocedora de los efectos a la salud, para que en un momento dado la información sea fidedigna a lo que está sucediendo en su lugar de trabajo. Excelente, Jaime. Muchas gracias por tus comentarios. Y ese es prácticamente el último punto de la norma en cuanto a las obligaciones del patrón. Hemos hablado el día de hoy acerca del hacer el reconocimiento, acerca de la evaluación, acerca de contar con el programa de conservación de la audición, el identificar qué equipo de protección personal le aplica a los colaboradores, el poder también identificar a quienes les aplica hacerles una vigilancia a la salud por medio de exámenes médicos, una historia clínica, como nos platicaba el doctor Miguel, que hay que hacerlo periódicamente. Y también hemos platicado acerca del poder gestionar los riesgos en nuestro centro de trabajo al tener esta información, el informar a los trabajadores, que finalmente es muy importante que conozcan a qué riesgos se exponen, que conozcan qué consecuencias hay y así ellos puedan también integrarse al cumplir con las medidas. La parte de obligaciones del trabajador dentro de la norma solamente abarca 3 puntos, a diferencia de otras normas son más, pero aquí únicamente son 3. ¿Y cuáles son estas 3 obligaciones del trabajador? La primera es colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. La segunda es someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Y la tercera es utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón de acuerdo a las instrucciones. Aquí pues prácticamente estamos logrando abarcar lo que corresponde a las obligaciones de los trabajadores y del patrón en esta norma. Por lo tanto, estamos llegando a la etapa final de este episodio y me gustaría que me apoyaran en este momento, por favor, con sus comentarios finales y procedemos a despedirnos también. Ok, si gustas comienzo yo, Dani. Aquí me gustaría remembrar justamente lo que comentamos al inicio, en específico lo que comenté yo al inicio. La piedra angular entonces va a ser el reconocimiento y la evaluación, ¿sale? Secundario a esto van a venir justamente la implementación del resto de las medidas en caso de ser necesario. Entonces, si tú no tienes como tal o no sabes si tienes alguna implicación con base a lo que es el ruido, lo correspondiente, como ya lo mencionaron los ingenieros, es primero hacer un reconocimiento. Secundario a esto, ya que viene justamente lo que es un impacto mayúsculo justamente a la salud o que pudiera llegar a venir posteriormente a la exposición crónica o prolongada, sí va a ser necesario justamente generar este programa de conservación a la audición. Ya vimos que algunos parámetros vienen bien estandarizados en la norma. En este caso va a aplicar justamente cuando sean 85 decibeles o más, al igual que el equipo de protección personal, entre otras medidas más. Prácticamente va a ser uno de los puntos de corte más comunes en esta norma, ¿vale?
Y bueno, con base sobre todo a lo que es la vigilancia a la salud, aquí va a estar un trabajo multidisciplinario, ¿sale? Este trabajo multidisciplinario va a estar en pro, siempre va a ser del colaborador. Deben de sumar esfuerzos tanto el personal de salud como el personal ingenieril, personal administrativo e incluso el mismo colaborador para llevar a cabo justamente este programa de conservación de la audición en caso de ser necesario y darle un mejor entorno de trabajo al colaborador. Entonces, son los puntos a lo mejor que podríamos llevarnos tal vez a casa. Estos son los, a mi parecer, los puntos, ciertos puntos más críticos justamente de la norma y de lo que se habló el día de hoy. Muchas gracias, doctor Miguel. Gracias por tu tiempo también, la participación en este programa. Esperamos que nos puedas acompañar en futuros episodios donde también vamos a estar abordando temas relacionados a la salud. Y bueno, por el momento muchas gracias, ingeniero Antonio. Sí, muchas gracias Dani por la invitación. Fíjate, nada más mencionando 2 puntos que se me estaban ahí pasando. Importante recordar que uno de los métodos de evaluación existen las famosas dosimetrías. Las dosimetrías las vamos a aplicar a aquellas personas que su puesto sea móvil, como supervisores, encargados de áreas o gente que se esté desplazando pues, prácticamente por toda la empresa, ¿no? Es importante que a estas personas se les apliquen lo que son dosimetrías para saber cuál es el nivel de ruido pues a la cual están expuestos ellos, ¿no? Porque al final de cuentas no están en una sola área, ¿ok? Y el otro, otra mención importante, recordar que si ustedes tienen ya un informe de ruido, este tiene una vigencia de 2 años. Entonces, o antes, en caso de que cambien las condiciones originales que dieron origen al informe, ¿no? Importante que lo recuerden para que sepan que pues, tiene una vigencia, no es de 1 año, sino es de 2, pero si antes adquieren nueva maquinaria potencialmente ruidosa, por ejemplo, es importante que, pues, que lo actualicen, ¿no? Que hagan su evaluación correspondiente. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Espero que las empresas que lo lleguen a escuchar vean qué tan importante es tener un informe o un reconocimiento de ruido y para que de esta manera tengan herramientas para poder descartar si les aplica, ¿verdad? O no esta norma, ¿no? Que es muy, muy importante. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos estamos viendo por acá en otro episodio. Muchas gracias, Toño. Jaime. Sí, Dani, fíjate que cuando Toño nos hizo una descripción bastante detallada y bastante rápida de cómo se realizan los estudios de ruido ya de forma técnica, también sumo tu comentario, ¿no? Hablando de los equipos normalizados. Creo para nuestra audiencia debe ser muy importante que las empresas o los laboratorios que estén realizando estas evaluaciones ustedes observen, acérquense, cómo lo están haciendo, pregunten, yo los invitaría a que pregunten, oye, ¿por qué así? Hay algunas circunstancias técnicas que no debemos olvidar, ¿no? Como por ejemplo la altura del micrófono, ¿no? O sea, muchas veces en el reconocimiento sí nos vamos a llevar el tonómetro con nosotros, ¿no? A la altura en la cual estamos caminando. Sin embargo, cuando hacemos ya el estudio, pues sí tenemos que tener el micrófono del sonómetro a una altura de 1.45 más menos 10 centímetros, ¿no? Tenemos que utilizar un tripié. Si vamos a evaluar ruido de un colaborador que trabaja sentado, pues el micrófono tendría que estar a la altura de la cabeza, ¿no? Y si en un momento dado no se pueden realizar las evaluaciones a estas alturas, pues tiene que haber un motivo, ¿no? En el cual se explique el por qué y esto tiene que estar registrado en la evaluación. Entonces, yo los invitaría a que se acerquen, pregunten, ¿no? Sean curiosos, ¿no? ¿Por qué de repente se realiza una evaluación así? Yo se los digo por experiencia, cuando me dedicaba a estar en el ambiente laboral de empresas, pues sí me acercaba, sí preguntaba, sí andaba de curioso y de alguna manera pedía información que pues no está de nada descartable, es importante y pues les va a ayudar a ustedes a entender un poquito más de la mano de los expertos cuando se esté realizando un estudio en vivo en sus centros de trabajo, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación y pues nada más para finalizar,
Les agradezco mucho la invitación una vez más. Espero nos escuchemos en otro podcast y pues seguimos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues invitar a nuestro auditorio a que nos siga en nuestras redes sociales. Nuevamente les recordamos que estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Twitter como Instituto GR. Estamos también ahora en Spotify como Diálogos de Prevención Podcast. Les agradecemos los comentarios que nos hacen llegar, la retroalimentación, y los invitamos a que sigan haciéndolo, por favor. De esa manera podemos seguir mejorando nuestro contenido, este contenido que hacemos pues con mucho cariño para todos ustedes. El invitarlos a que demos cumplimiento a esta norma, a que no echemos en saco roto las recomendaciones y a que tampoco demos nada por sentado. Si yo tengo duda de si aplica o no esta norma en mi centro de trabajo, pues debo hacer el reconocimiento para quitarme de dudas. Y así yo también ya tendría un sustento, una evidencia documental de que ya hice este reconocimiento, y en caso de que tuviera, por ejemplo, una inspección, yo podría mostrar la evidencia de que efectivamente no estoy superando los niveles y que no me aplica la norma, y así yo también podría tener la tranquilidad de que mis colaboradores no están sufriendo esta afectación. Recuerden que no podemos nosotros hacer concesiones cuando se trata de la seguridad de nuestros colaboradores. Y bueno, de nuestra parte sería todo por el día de hoy. Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Esperamos que tengan un excelente día y pues nos escuchamos en el siguiente episodio.